Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Hashtag. Esta noche está con nosotros Klenia Velasco, quien es una persona que emigró de Cuba acá al Ecuador. Ella esta noche nos va a contar su historia, lo que muchos cubanos viven al momento de salir y todo lo que tienen que dejar en Cuba, como su familia y pues su trabajo, para poder buscar una vida mejor. Ella está con nosotros esta noche. Klenia, bienvenida a Hashtag. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Klenia, algo que me conmovió mucho en una entrevista que te hicieron, de que en algún momento cuando llegaste, entraste a un supermercado y te chocó mucho pues ver las perchas. ¿De qué manera te conmovió, te afectó entrar a un supermercado acá en el Ecuador? A ver, esa es la parte sensacionalista de la historia, ¿no? Ya. Es decir, te lo pregunto porque fue lo que a mí me causó impresión. claro, esa fue la visión que quisieron mostrar de esa experiencia de llegar a Ecuador y encontrarte con esa abundancia que en Cuba no tienes, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia increíble, más que nada por la percha donde estaba la leche. Ahí me concentré más, es decir, mi sorpresa se concentró más allí al ver la abundancia de leche que había. Bueno, en mi país no suceden esas cosas. Y por supuesto me sentí muy conmocionada y lloré bastante. Sí. Klenia, el cambio de una comunidad, de algo comunista como Cuba, acá al Ecuador, ¿cómo fue ese cambio? A ver, el cambio a nivel individual, ¿no? Es fuerte porque estás descubriendo un mundo que te es desconocido. Es decir, es como dejar tu zona de confort, lo que tú conoces, tu calle, tu barrio, tus compañeros, tu trabajo, tu familia, y salir a un mundo que es totalmente desconocido, donde no sabes qué te vas a encontrar. Pero yo digo que es una virtud humana tratar siempre de salir adelante, de cambiar de esa zona de confort a una zona de aprendizaje, donde hay un mundo entero que está disponible para ti. Y que tú no puedes limitarte ni por condicionamientos políticos, ni por condicionamientos sociales, ni por condicionamientos ideológicos. Tú tienes que ser capaz de tener un sueño y de construir el camino hacia ese sueño. Y eso fue lo que yo hice, sencillamente tenía el sueño de ser feliz, ser libre, y que mi trabajo me valiera para yo poder proyectarme a nivel socioeconómico, que es la mayor limitación que uno tiene cuando está en un país como Cuba. ¿Tú conocías el Ecuador? ¿Qué sabías del Ecuador? ¿Por qué decidiste venir acá? No sabía mucho, sí tuve unos alumnos en un curso que yo impartí en Cuba de comunicación, porque en Cuba también era profesora, y tuve unos alumnos ecuatorianos y me parecían como muy pintorescos, muy graciosos, en el sentido de que, bueno, luego me di cuenta que eran de la sierra, ya estando aquí, ¿no? Todos eran muy parecidos, ¿no? Y me pareció gente muy humilde, me gustó eso, porque esa es una condición de nosotros los cubanos, somos gente muy humilde, muy alegre. Y entonces me pareció que aquí en Ecuador iba a estar yo bien, aunque no fue mi primer objetivo venir a Ecuador. ¿Cuál fue tu primer objetivo? ¿Dónde querías ir? A ver, como todo latinoamericano quiere irse a Europa, ¿no? Tenemos ese sueño frustrado de que Europa es la gran maravilla, ¿no? Entonces yo tenía una matrícula para una maestría en España, en la Universidad de Sevilla, y ahí tenía matriculado el máster en Comunicación y Crítica de la Cultura, donde mi proyección de esa maestría era realizar un proyecto de investigación que me permitiera investigar la relación comunicación-cultura a nivel latinoamericano. Entonces yo quería desarrollarme para fortalecer el campo investigativo en ese sentido en Latinoamérica. Yo no quería quedarme solamente con ese perfil europeo, irme allá a pasear por las grandes avenidas, no. Yo quería preocuparme por Latinoamérica también, pero no me lo permitieron.
Perfecto, Klenia. Bueno, todas las personas que nos están viendo, pues estoy segurísima que tienen muchísimas preguntas de cómo es la vida en Cuba, de todas las cosas que un cubano al momento de emigrar tiene que dejar en su país. Bueno, pueden escribir a #_ Klenia Velasco y pues les vamos a contestar en este momento todas sus preguntas. Klenia, pero como tema país, volviendo al Ecuador, ¿qué conocías del Ecuador? La parte socioeconómica, política, el sueldo básico, algo que te haya traído. No, nada, es que en Cuba no tenemos internet, mayormente está muy limitado, ¿no? Y entonces no conocía prácticamente nada de Ecuador. Solamente dónde estaba ubicado, es decir, a nivel geográfico. Y de esos alumnos que te comento, lo poco que me decían era que su país era muy bonito, que tenía un clima muy bonito, que era muy diverso, pero te aventuraste a venir acá. No tenía nada, claro, no tenía ninguna información. Mi ignorancia en aquel momento hacia este país, pues solamente se limitaba a crear una idea de que yo llegaba a perdón por este criterio, ¿no? Pero era un criterio ignorante. Yo llegaba a una aldea donde la mayoría eran personas que no tenían un nivel de educación, donde no tenían, es decir, donde yo me veía como, bueno, voy allí a estar un tiempo y de ahí me voy a otro lugar porque no es un lugar donde... Es la visión esta de Latinoamérica que generalmente nos representamos, ¿no? Mucha pobreza, y para nada, ¿no? Pero claramente, bueno, tuviste oportunidades aquí en el Ecuador y hoy Klenia Velasco pues es una mujer que tiene casi 4 años aquí y tiene su trabajo. ¿Quién es hoy Klenia? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? A ver, Klenia hoy es la misma Klenia que llegó aquí, es la misma Klenia que se construyó en Cuba. Klenia no cambió. Klenia sigue siendo la misma cubana de a pie, la misma persona que saluda y que barre la calle, que se lleva igual con una persona de pocos ingresos que con un doctor, con un máster, que con un empresario. Trato a todo el mundo igual porque todos tenemos esa condición humana y eso debe ser respetado. En mi país se respeta mucho eso. Y yo sigo siendo la misma, sino que ahora tengo otras oportunidades, digamos, profesionales Es muy bonito porque, bueno, ahora yo tengo la oportunidad de formar en valores a muchas personas. Es decir, no ha sido mi misión hacerlo, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y no solamente transmito conocimientos, los modestos conocimientos que yo tengo del área de la comunicación corporativa, las relaciones públicas, todo lo que tiene que ver con imagen y demás, sino que también trato de hacerles ver a estos jóvenes que yo estoy formando la maravilla del lugar donde viven, la abundancia que los rodea, la belleza que tienen en sí mismos al poder tener oportunidades de salir adelante, de estudiar, de desarrollarse, de tener un futuro en un país que no es ajeno a ellos. Es decir, el ecuatoriano puede ser feliz en su país, puede desarrollarse en su país, porque tiene las condiciones para hacerlo. Sin embargo, aquí emigran. No considero que eso sea una buena opción para ustedes. Justamente ese tema te quería tocar. Hay muchos ecuatorianos que pagan a coyotes, que exponen su vida a peligros para irse al Ecuador en busca de una vida mejor. Y es un poco contradictorio que pues tú más bien hayas hecho todo lo posible por venir a buscar oportunidades al Ecuador. ¿Qué tú piensas de esto? A ver, yo pienso que en primer lugar es causa de una ignorancia muy grande. No puedo criticarlos mucho porque en realidad yo salí de mi país ignorando cómo era ¿no? Ellos también salen ignorando quizás un poco cómo va a ser su vida en Estados Unidos, piensa que va a ser mejor, o en España, que es donde más flujo migratorio tiene Ecuador, ¿no? Pero yo pienso que si los ecuatorianos se dieran un viaje por Cuba antes de decidir emigrar definitivamente de este país, regresarían con una cosmovisión diferente, valorarían todo lo que tienen aquí, que quizás en estos momentos no aprecien, ¿no? Solamente tú poder comer lo que te gusta, darle a tus hijos lo que les gusta, cosas tan sencillas como ir al cine cuando tú quieres, irte a la playa cuando tú quieres, entrar a un hotel cuando tú quieres, vivir una vida libre donde tú decidas lo que tú quieres para ti.
Yo creo que eso es una oportunidad que tienen los ecuatorianos que no deberían desechar por irse a servirles de criados, de no sé, a nadie de otro país. Klenia, para ti fue pues un proceso duro. ¿Cuál fue el proceso que tuviste que pasar para poder llegar al Ecuador? A ver, el proceso para llegar al Ecuador, digamos que el proceso a nivel de trámites ahora es menos complicado. En mi tiempo era un poco más complicado porque había que tener una carta de invitación, había que presentarse a Migración para que Migración te hiciera una entrevista y te diera una carta de permiso de salida. Esa carta se demoraba un mes. Te hacían la entrevista donde te preguntaban por qué vas a viajar, quién te invita, dónde conociste a esa persona que te invita, qué tiempo vas a estar allí. Todo un grupo de cuestiones absurdas. En realidad a esas personas no le importa mi vida, no le importa a quién yo voy a venir a ver. Es decir, es una cosa como que te molesta, pero tienes que bajar la cabeza y aguantar porque si no, no te niegan el permiso de salida y no te vas. Entonces yo tuve que pasar por ese proceso. Al final pues me aceptaron la salida porque bueno, yo no tenía otras intenciones que venir a Ecuador a hacer un curso de posgrado y en fin me aceptaron la salida y vine. Y nada, ese fue el trámite a nivel de gestión de documentos y de permisos. Tú tuviste, bueno, te cobraron por esa carta de invitación aquí en Ecuador. En aquel tiempo, sí. La mayoría de los cubanos que llegamos por ese entonces acá a Ecuador, llegamos a través de cartas de invitación compradas, ¿no? A precios altísimos. Aún así sea una carta de invitación que no debería de ser vendida, porque es una carta de invitación. Por supuesto, pero a ver, si tú estás en un país donde tú no conoces a nadie de ese otro lugar donde tú vas a viajar, el punto vinculante sería una persona que, digamos, cuando vas a Estados Unidos, el coyote el que te traslada, ¿verdad? En su camión, en lo que sea. Acá el coyote no te va a trasladar a ningún lado, sencillamente te va a facilitar un documento que tú necesitas para eso. Y esa persona lo que hace es valerse de tu necesidad de salir para tener un ingreso extra, digamos así. Y entonces, pues nada. ¿Cómo llegaste a este punto o a esta persona? Para esta carta de invitación. Una persona que se relaciona con mi familia, no es que sea un agente extraño a mi familia. Entonces, no fue difícil. Bueno, un poco difícil, yo lo vi porque entre las cosas que me comentabas hasta tuviste que vender tu casa para poder... Claro, en aquel tiempo era imposible porque no había una ley que te justificara la venta de un bien así de ese tipo. Entonces no se podía. Y bueno, pero todo el mundo lo hacía, ¿no? Es decir, en Cuba se ha hecho de todo siempre a espaldas de lo que está dictado. Y de ese modo sobrevivimos. Ya te digo, todo es el camino que tú te traces para construir tus sueños. Porque yo nunca tuve la oportunidad de salir de Cuba porque otra persona me invitó o porque en mi trabajo me dieron un viaje para ir a un evento. No, yo tuve que construir esa oportunidad. Y en cuanto a tu familia, Klenia, ¿qué tantos sacrificios tuviste que hacer para poder estar aquí con tu familia? A ver, para poder estar aquí todavía no estoy con mi familia, ¿no? Para eso falta un poquito, pero bueno, ya estamos a punto de lograrlo. Y con mi familia nada, el sacrificio fue hablar, comunicarnos, sentar a mis hijas, teniendo una 12 años y la otra 11 años, sentarlas en una mesa, mi esposo y yo, y decirles, este es el plan. Mamá se va del país y en cuanto pueda nos vamos a reunir nuevamente. ¿Tuviste el apoyo de ellos? Por supuesto, si no hubiera sido así, yo no hubiera salido de Cuba. Es decir, para mí mi familia tiene un valor fundamental. Más mis hijas que eran las que más iban a sufrir. Ciertamente han sufrido mucho. Es decir, todos hemos sufrido. Pero en esa etapa de la entrada a la adolescencia, donde te hace tanta falta tu mamá, más siendo una mamá como yo, porque yo he sido una mamá así de esas bien engreidora. Y entonces pues mis hijas sí han sentido mucho esa falta. ¿Cómo es tu relación ahora con ellas? ¿Cómo haces para comunicarte? Si bien es cierto, no ha de ser muy fácil. A ver, yo cuando ellas entraron a la adolescencia, yo estaba acá. La relación tuve que empezar a construirla en los pocos espacios de comunicación que teníamos, que no son muchos.
Entonces, allí pues tratar de comunicarme con ella, de hablar. ¿Cómo se llaman tus hijas? Rocío de Jesús se llama la mayor, que tiene 15 años ahorita, y la menor se llama María Carla, tiene 14 años. ¿Qué piensan ellas de todo este sistema, de tu viaje acá al Ecuador, de tu estadía acá, de quizás su proyección de venirse a vivir acá? A ver, yo para mis hijas soy una heroína. Ellas creen que su madre es, Dios mío, yo soy Juana de Arco y yo soy la más grande, la más maravillosa. Entonces, yo trato de que ellas sigan teniendo esa imagen de mí, aunque no quiero que me idealicen. Porque de la persona que salió de Cuba a la persona que está aquí hay una madurez de por medio. Yo veo las cosas diferentes, veo el mundo muy diferente, y a pesar de que sigo siendo la misma, yo creo que una vez que nosotros nos reencontremos, mi actitud hacia ella sí va a cambiar en alto grado, porque ellas han cambiado, porque las exigencias ya tienen que ser diferentes, y porque aparte de ser un ejemplo de lucha, de fortaleza, de ser consecuente con lo que tú te propones, yo quiero seguir siendo para ellas ese ser humano extraordinario, ese ser humano que es la madre de uno, que todos tenemos una madre así, y entonces yo quiero seguir siendo eso. No quiero que este tiempo de distancia endurezca mi corazón en ese sentido. Cleni, ¿y tu esposo? Él pues también... Debe ser duro estar lejos, bueno, porque siguen juntos. Claro, bueno, tenemos 20 años de casados. Es difícil, pero a ver, nosotros asumimos las cosas de un modo muy maduro, ¿no? Sí, el tiempo que estamos separados es un tiempo también de respeto a las individualidades, de crecimiento en lo que podamos nosotros aportar y de comunicación, de tratar de comunicarnos lo más posible, no de estar pendientes uno de cada paso que da el otro. Ni en Cuba nosotros fuimos así. Nosotros tuvimos siempre una relación muy abierta, con mucha comunicación, nada de celos, de posesión, de que tú eres mío ni yo soy tuya, ¿no? Este tipo de relación no. Algo me contabas que eso, tú veías mucho la diferencia entre Ecuador y Cuba. Claro, es decir, acá es un problema cultural, ¿no? Todo este tema del femicidio, esto en Cuba yo no veo que en Cuba tenga que haber una ley de femicidio, porque este tema en Cuba no. Es decir, también es porque culturalmente, no solamente los hombres, sino las cubanas somos muy diferentes en ese sentido, y como que, a ver, aguanta un momentito, a mí no me vas a tratar mal. Ya, y recogen los maletines y te los lanzo por el balcón, así hacen. Es decir, no están esperando, no, yo no te voy a poner una denuncia, no, tú te vas para la calle, pero ahora mismo, a ver, recoges, chao, y te fui. No esperan. Sí, la cubana es como, ¿qué te digo? Muy emotiva, no sé, muy, bueno, yo creo que es la sangre caribeña, ¿no? E igual que se enamora y se apasiona, cuando dice hasta aquí se acabó, y recogiste y te fuiste ahora mismo, y chao. ¿Has tenido alguna experiencia con esto que me estás contando aquí en el Ecuador? Seguramente. ¿Con qué? ¿Con el tema del el machismo? Ay, por supuesto, pues todos los días eso se ve, eso es cotidiano. Es que el machismo no solamente se expresa en la relación de pareja íntima, es decir, se expresa a nivel social. Es decir, cuando tú vas en un carro con por ejemplo, cuando yo ando con mis amigas y ellas andan conduciendo y viene un hombre en su carro y no les cede el paso de modo educado, caballeroso, es una actitud machista. Ese hombre, si es así a nivel social, ¿cómo será intrafamiliar? Eso debe ser un desastre. Ese hombre debe ser un déspota. Y yo no me quedo callada, es decir, yo soy una persona muy contestataria. Yo no me quedo callada con ese tipo de actitud. Con estos hombres de la Metrovía tampoco. Es decir... Perfecto, te ha tocado duro entonces. Sí, me ha tocado duro. Y yo no me tengo que poner pantalones de pincho, ni a mí me tienen que llevar a una Metrovía de mujeres. No, yo solita me defiendo. Yo me monto donde están ellos. Perfecto. ¿Y cómo no se me acercan? Porque todo está en la actitud. La actitud es lo que te define, lo que te diferencia. Perfecto. Y otra diferencia, Clenia, que conversábamos, era el tema de los medios de comunicación. Aquí en el Ecuador pues existe obviamente todavía canales y medios de comunicación que no dependen del gobierno. En Cuba no.
¿Cómo ves esta diferencia? ¿Cómo tú sentiste esta diferencia? A ver, en Cuba la mayoría de medios son medios, es decir, la mayoría no, perdón. Todos los medios pertenecen los medios son públicos. Digo, hasta donde yo tengo conocimiento. Sí. Todos los medios son públicos, pero eso, ¿cómo te diría? Yo no hallo que sea algo totalmente negativo. Es negativo en el sentido de que solamente tienes la visión del gobierno de lo que pasa en tu entorno, es decir, en tu microentorno y en el macroentorno. Solamente te enteras de lo que ellos quieren, ellos son un filtro. Y ahí sí hay un gran problema porque te limitan mucho tu criterio, tu proyección individual, ¿no? Te la limitan muchísimo porque ¿para qué sirve la información si no es para tomar decisiones? Y si tú no estás bien informado, tus decisiones van a estar tomadas en función de esa información que te está llegando. Es decir, la mayoría de la información en Cuba a nivel noticioso fluctúa entre todo lo de Cuba es bueno, todo lo extranjero es malo. Y hay gente que está convencida de eso. El mundo, sí, la visión general es, el mundo está en guerra, hay un caos global increíble, hay una crisis increíble, todos los países están en mucha miseria. Es decir, es como para que tú te sientas protegido y resguardado de que tú ahí estás súper bien y que, por favor, yo de aquí no puedo irme porque imagínate, perdería toda esta maravilla que me está dando el gobierno, la salud gratis, la educación gratis y bueno, aunque a veces no tenga un buen plato de comida, pero por lo menos no me muero de hambre como se están muriendo los de Haití, los de Guatemala, los de no sé dónde, no sé. Sí, comprendes. O sea, hacen una comparación pues con lo peor que está pasando en el mundo, quizás. Es que no te enseñan que, por ejemplo, lo que me pasó a mí cuando fui a ese mercado en Cumbayá, no te enseñan que hay un mercado que está recontra abastecido de todo lo que tú necesitas y no tienes, y que con un salario tú puedes ir y comprarlo. Eso no te lo enseñan. No te enseñan una familia de obreros que no tienen un nivel profesional alto ni un nivel académico alto, y que tienen su buen carro y se van a la playa a disfrutar con su familia. Es decir, no te estoy hablando solamente de la buena casa, del yate, de viajes costosos. Te estoy hablando de cosas sencillas, que son las cosas que valen en la vida. Del día a día. Claro, esa posibilidad de compartir con las personas que tú quieres, compartir un café, compartir una comida, es algo que nutre la vida. No solamente tenemos que irnos a Cancún y tenemos que irnos, ¿no? Entonces, esas cosas no nos las muestran, que la gente vive medianamente feliz, pero se construye, ¿no? Claro. Entonces allí no tenemos esa posición. Con respecto a los medios de Ecuador, sí, de verdad a veces me parece muy atorrante. Yo tengo mi criterio sobre la ley de comunicación. ¿Cuál es? Yo creo que la ley de comunicación es necesaria. Necesaria porque, ¿cómo te digo? Los medios en Ecuador tienen un despotrique, es decir, vamos a hablar ¿Tú piensas que se cometen excesos? No tienen sentido del límite en cuanto al tratamiento de una noticia, ni la frecuencia de esa noticia, que es muy importante, ni la privacidad de las personas. No se respeta al individuo, no se respeta la información personal. Es una cosa como que muy fea, muy fea. ¿Qué ejemplo viste que te impactó para que puedas decir eso? Bueno, te digo todos. Por ejemplo, este programa que tienen de... A mí me gusta mucho Canal 1, tú sabes. Porque bueno, yo vengo de un país humilde, donde la mayoría de la gente es humilde, y yo me considero una persona humilde, yo no me creo otra cosa. Y ese noticiero codifica mucho para el ecuatoriano de a pie, ¿no? Y me interesa conocer esa visión, ¿no? Porque es la gente con la que yo me topo diariamente, con la que yo me cruzo la calle, con la que yo me topo en la metrovía, con la que yo... Y me da mucha gracia porque este programa, que es en carne propia, en carne propia, llega al intrusismo profesional tan grande de generar hasta criterios que no están vertidos sobre una noticia que en realidad no es noticia. Es una construcción noticiosa. Es decir, no ha pasado nada, hay un
un perico, hay un gato que se ha ido, que se fue para el techo, que no sé qué, y crean una noticia y todo un programa de media hora, de más de media hora, con respecto a algo que es irrelevante y que no tiene otro sentido que despertar la curiosidad, el morbo hacia el abuso o hacia, no sé, hacia detalles que a ti no te nutren. Entonces, eso es lo que no me gusta de la televisión ecuatoriana, que no se preocupe por enriquecer al ser humano, porque puede haber de todo. Puede haber esos reality shows que son, para mi criterio, espantosos. Yo detesto los reality shows, los detesto. ¿En Cuba existen este tipo de programas? Ni que Dios quiera, no. No. Si algo yo quisiera que Cuba conservara, a pesar de toda la recuperación de estas relaciones con Estados Unidos y todo, que Cuba mantenga la virtud de seguir siendo lo que es. Que no se mercantilice al ser humano, que no se mercantilicen los valores, que no se mercantilicen las ciudades. Yo no quiero ver ciudades llenas de publicidad. En Cuba tú llegas y te parece que estás en un mundo paralelo porque no tienes ese, es decir, no te sientes acosado por la publicidad, no te sientes objeto de una campaña de marketing. Y eso yo quiero que se siga manteniendo en Cuba. Entonces, estos programas que son muy sensacionalistas. ¿Cómo te digo? Sensacionalistas, que son muy dados a la construcción de una realidad que no existe, es decir, de una hiperrealidad. A mí me parece que en Cuba no deberían existir, no quiero que la juventud de Cuba vea estas cosas. Clenia, volviendo a la realidad de Cuba, tú en un momento quizás, no sé, tuviste familiares o amigos o conoces personas que huyeron en balsas, o sea, de esta realidad. ¿Cómo se vive esto en Cuba? Es un trauma muy doloroso. Muy doloroso, muy doloroso. Hoy hablaba con una amiga y estábamos hablando de Cuba porque ella ha visitado Cuba como en 2 o 3 ocasiones y me decía, Clenia, lo que más me impactó a mí de La Habana fue llegar al malecón y ver la cantidad de personas sentadas en ese malecón mirando al mar, así como perdidos en un mundo, digo, perdidos en el mundo, no, perdidos en sus propios sueños. Es sentir, cuando te sientas en el malecón a mirar el mar, es una experiencia increíble, porque te viene todo lo que tú no has podido hacer, lo que no has podido construir, y esa incógnita, si yo estuviera del lado de allá, en esa otra parte del mundo que me es desconocida, ¿cuánto yo podría lograr? ¿Qué tan dura crees que es la sociedad para que la gente quiera huir? O sea, ya que nos has contado un poco. Bueno, a ver, la sociedad no es dura. Dura es la situación económica. La sociedad no. La sociedad dicen que lo bueno de Cuba son los cubanos. Sí, lo bueno de Cuba somos nosotros. Nosotros los cubanos. Y bueno, las ciudades son muy lindas. Tenemos, creo que si no me equivoco, 7 ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre esas la mía, Camagüey, una ciudad hermosa. Pero el cubano es un ser increíble. El cubano te encanta, te enamora, te da lo que tiene. Te enseña su casa, así no tenga ni donde lavar los platos y el baño esté hecho pedazos, pero te enseña toda su casa para que cuando tú llegues, tú sientas que esa casa, cada espacio de allí está disponible para ti, que tú te sientas a gusto. Te ofrece su colchón del año 1950 porque no lo ha podido cambiar más, porque imagínate, un colchón en Cuba vale una barbaridad de dinero que la gente no tiene, unos $400 por ahí. Cuando yo salí más o menos esos eran los precios. Entonces la gente tiene aquellos colchones que eran de tus abuelos, de tus bisabuelos, eso lo sigues manteniendo y ahí mismo te ofrecen y te tienen una sabanita humilde y te dicen, aquí tienes tu casa y puedes quedarte aquí el tiempo que quieras conmigo. Para que tengan una idea las personas que nos están viendo, el salario mínimo en Cuba es aproximadamente de $10 y dices que un colchón cuesta $400. Ah, claro. ¿Tú piensas que quizás No sé si en este tiempo que yo estoy fuera de Cuba han bajado de precio, pero no creo que un colchón cueste $5. Es decir, no creo que todavía un cubano con su salario pueda comprarse un colchón en un mes. No creo. ¿Tú no piensas que las relaciones que hay, pues, que se han mejorado con Estados Unidos, vaya a mejorar esta situación? Dependerá mucho de Cuba, dependerá mucho de cómo asuma el gobierno de Cuba este cambio, dependerá mucho de cómo aprovechen esta oportunidad. Es una oportunidad
para evolucionar, para salir de una estática económica y social que nos ha limitado muchísimo y que ha provocado esta migración muy fuerte hacia todos los países cubanos, la vemos en todo lado. Y bueno, yo creo que dependerá mucho del gobierno de Cuba, espero que sí, espero que mejore todo. Eso te iba a preguntar, ¿tú qué esperas de Cuba? Espero de Cuba que aproveche la oportunidad. Espero de los cubanos que no se detengan a que las cosas sucedan, que provoquen que las cosas sucedan, que estén pendientes de lo que está pasando, que traten por todos los medios de cumplir sus sueños. Si consideran que el momento que se está logrando va a tener sus frutos, que esperen el tiempo prudencial para ver esos frutos, pero que no se queden detenidos en ese sueño eterno, porque sería muy feo, muy frustrante que una persona dejara de soñar, dejara de buscar ese futuro por creer en promesas, que bueno, ya por creer en promesas, mira cuántos años llevamos sin obtener esos beneficios soñados y planificados a lo largo de 56 años de revolución que nunca se lograron. Y entonces, desgraciadamente, detenerse a esperar por los demás no creo que sea un buen remedio. Yo les recomendaría a los cubanos que sueñen, que sigan soñando. Los cubanos somos unos grandes soñadores. Eso te iba a decir, si la gente, bueno, si tus familiares y amigos de Cuba te estuvieran viendo, ¿qué les dirías? Yo les diría que conserven ese espíritu, que conserven el espíritu de alegría, de soñar, de sentirse valiosos, porque nunca ha habido un obstáculo que el cubano no pueda vencer. Porque cuando hay una pieza que no te funciona del carro que tienes del año 52, del Chevrolet del 52, es decir, mitad del siglo pasado, y todavía lo tienes que usar, siempre hay alguien que busca la pieza, la innova, ¿cierto? Cuando no tienes un plato de comida que comerte y abres la refrigeradora y ves que solamente, nosotros le decimos, es un chiste cubano, ¿no? El coco al refrigerador, porque solamente tiene agua adentro, es decir, adentro solo tiene agua, no hay más nada. Entonces tú te metes mirando el refrigerador, te puedes pasar hasta 30 minutos, porque tú lo que estás es pensando, ¿qué voy a cocinar? Dios mío, no tengo nada. Y eso todavía sigue pasando. Entonces, yo pienso que el cubano lo que tiene que hacer es dejar de esperar a que les resuelvan los problemas, dejar de confiar más en sí mismo que en lo que le pueda facilitar el gobierno, y no esperar dádivas de nadie. Sencillamente el ser humano tiene todas las capacidades, y los cubanos la tenemos, de salir adelante, y lo hemos demostrado. Nosotros inventamos un plato de comida de cualquier cosa. Se vieron horrores en el periodo especial, pero bueno, de eso no quiero hablar. Pero nosotros somos muy innovadores, muy creativos. A todo le buscamos una solución. Nosotros vivimos en un país donde las cosas se rompen y se reparan. Es decir, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Nosotros un claro somos ejemplo unos reparadores. Reparamos las relaciones, nos gusta que todo el mundo se lleve bien, nos gusta estar en armonía, vivimos bailando, vivimos cantando, podemos tener la lágrima atragantada, pero hay que darle y hay que levantarse y hay que cantar, y te pones a Celia Cruz o te pones, bueno, estando en Cuba yo nunca escuché a Celia Cruz, pero bueno, aquí sí me la pongo mucho. Y te pones una música que te inspire y sigues la rumba y más nada. Y llegas del trabajo y no tienes energía eléctrica como me pasaba a mí, pero me ponía a cantar. Perfecto. Y mis hijas llegaban de la escuela y me encontraban cantando, cocinando cualquier cosa, lo que hubiera, pero feliz. Clenia, tu futuro. Me contabas que en mayo tienes planificado que tus hijas vengan. ¿Cuál es el futuro que les tienes a ellas acá en el Ecuador? ¿Te quieres quedar acá en el Ecuador? Yo sí me quiero quedar en el Ecuador. Es decir, a no ser que me quieran votar de aquí, no creo, porque yo soy una persona que me parece que le doy un buen aporte a Ecuador y a los ecuatorianos. Además, visiblemente no estoy como para desechar, ciertamente. Entonces, es un chiste cubano, perdón. No, sí me gusta hacer muchos chistes. A ver, el asunto está en que Ecuador es un país maravilloso. Yo me enamoré de Ecuador. Y cuando tú te enamoras de algo o de alguien,
esa sensación de desprenderte es un poco difícil. Ya yo me desprendí de mi familia, de mi país, de mi gente, y he llegado a este lugar del mundo donde Dios me puso porque quiso ponerme aquí, y me he enamorado de este país. Y yo no quiero volverme a desprender. Yo quiero construir mi vida aquí en Ecuador, si me lo permiten, y que mis hijas aprendan a valorar y amar este país como lo que es nuestro nuevo hogar, ¿no? El hogar donde queremos realizar todos aquellos sueños que no pudimos realizar en el nuestro. ¿Te sientes feliz siendo profesora? ¿Quieres seguir siendo profesora? Claro, pues es decir, a mí lo que más me gusta de mi vida es que yo digo, yo me voy a proponer una cosa y yo la voy a lograr. Y yo siempre que me propuse algo en la vida lo logré, siempre. Yo soy una persona que tengo muy alta la autoestima porque independientemente de los obstáculos he sabido lograr lo que yo he querido. Y cuando yo vine a Ecuador, yo vine con la intención de trabajar en la universidad, sino que me tropecé con la piedra de que cuando llegué aquí había una ley que decía que para ejercer la profesión como docente en una universidad había que tener un título de 4º nivel. Esa fue mi frustración en aquel momento. Me dediqué a hacer otras cosas, aprendí muchísimo. Todo lo que hice me valió de algo, lo agradezco porque me ha servido ahora para encontrarme con la docencia nuevamente, que es un sueño que he cumplido. Después de 3 años y medio veo que mi sueño se cumple, es decir, al llegar a Ecuador yo quería esto y ya lo he logrado. Y esta es mi oportunidad de demostrar lo que vale esta cubana, sencilla, humilde, pero muy positiva. Tengo mucho que dar. No solamente a mi familia, sino a todas las personas que me rodean. Todo el que llega donde yo estoy, quiero que se sienta cómodo, quiero que se sienta feliz, quiero que vea la vida diferente. Yo quisiera hacer una campaña donde yo le enseñara a los ecuatorianos todo lo bello que les rodea, donde ellos pudieran despertar, porque yo siento que a veces el pueblo está como medio dormido entre tanta turbulencia de información, de problemas que pueden sucederte en tu vida individual, y a veces ni miras ni valoras lo que tienes. Y a mí me gustaría hacer eso y lo estoy logrando con mis alumnos. Mis alumnos me quieren mucho, estoy muy feliz, muy feliz, porque me quieren mucho y me dicen, Miss, nosotros la queremos mucho. Me dicen Miss, fíjate, señorita. Miss. Yo de señorita, bueno, ya nada, pero bueno. En fin, ellos me lo dicen de cariño y chévere. Les gusta mucho que les hablen en ecuatoriano, digamos. Es decir, que utilice las palabras guayacas, claro. Eso les gusta. Y a mí también me gusta formar parte de ellos, a pesar de ser diferentes, de tener muchas cosas diferentes, pero me gusta que ellos me sientan no ajena, sino que me sientan parte de ellos y que yo soy una solución para cualquier problema que ellos tengan, académico y también personal. Yo soy una profesora que soy amiga de mis alumnos, yo soy una profesora que les enseña a los alumnos que no importa el estatus académico que tú tengas, ni las riquezas materiales que tú puedas alcanzar, tú siempre tienes que respetar la condición humana, porque Dios, el primer mandamiento que te ha dado es ama a tu prójimo como a ti mismo, y mi prójimo son todos los habitantes del mundo. Por tanto, yo respeto a todo el mundo, trato igual a todo el mundo, con respeto, con mucho cariño, y trato de seguir siendo yo, reírme de todo, seguir siendo así media loca, pero bueno, así me quieren. Chévere, Clenia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, muchísimas gracias por haber compartido tu realidad, todo lo que tuviste que pasar, el futuro que has formado para tu familia, que pronto estará aquí en el Ecuador. Una vez más, gracias por haber estado en Hashtag y las puertas están abiertas para cuando tú quieras. Ya, gracias a ustedes, son de verdad un equipo de trabajo excelente. Me gusta mucho la forma que tú conduces el programa, es muy profesional. Los medios de Ecuador necesitan más de personas como tú. Muchísimas gracias, Clenia. Muchísimas gracias, amigo. Esto fue Hashtag. Nos vemos la próxima noche. Un beso.